nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a través aún nos queda denunciar al pueblo gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Quiero agradecerle al Señor por la oportunidad y el privilegio que me da nuevamente de estar delante de ustedes. Y hoy día quiero presentar una temática que estaba entrelazada con el mensaje del primer ángel. Y quiero comenzar orando para pedir la bendición y el Espíritu Santo de nuestro buen Dios. Acompáñenme en oración, por favor, hermanos. Padre bendito, Dios eterno, alabamos y santificamos tu nombre. Gracias te damos por este día que ya frenece y por un nuevo que comienza. Padre, te damos gracias por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Por su sangre bendita nos perdona de todo pecado. Confiamos en los méritos y en la sangre de Jesús, que Él nos redimió en la cruz del Calvario y que hoy, como nuestra hermana nos adelantaba, Cristo está en el lugar santísimo ministrando por nuestros pecados. Permítenos entrar con Cristo, cual 144.000. Allí está Jesús. Y los 144.000 con Jesús estarán en todo lugar. Permítanos apartarnos de pecado. Hicimos pecado, abogado tenemos en Cristo Jesús. Límpianos de todo mal, que la justificación por la fe la podamos vivir y proclamar. Y ella es el mensaje final que nos has dado como pueblo especial. Padre, confiado en tus méritos y en tu sangre preciosa que derramaste a través de tu Hijo en la cruz del Calvario. Levántanos confiados en los méritos de Jesús y en su muerte cruenta en el Calvario, y danos tu Espíritu Santo y la autorización para estudiar tu santa palabra y para hablar de tu Hijo amado, que es la mejor historia de todas. Todo esto humildemente te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús de Nazaret, nuestro único y gran Salvador, nuestro Creador. Amén. Hermanos, a modo de agradecimiento, quiero expresar mi amor a Cristo, porque Él nos ha lavado de todo pecado, nos ha limpiado y redimido de toda maldad. Y hoy quiero presentarles a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Quiero llevarlos a Apocalipsis 14, versículos 6 y 7, al mensaje del primer ángel. Y estos versículos rezan así: y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hoy quiero centrarme en una de estas partes, en una parte del versículo 7 del mensaje del primer ángel. Muchas veces, y no está mal, por supuesto que no está mal, hay muchos apóstatas hoy dentro de la iglesia adventista que nos dicen que no hablemos de las bestias, que no las mencionemos, que no le digamos bestia al Papa. Pero eso es apostasía y aquí no somos apóstatas. Aquí podemos hablar todo. Pero quiero centralizar mi pensamiento en que el mensaje de los tres ángeles no se centra en la bestia. No quiero que me malentiendan. Por eso hacía el alcance de que no somos apóstatas. Vamos a hablar de las bestias muchas otras veces en que nos inviten.
Pero el mensaje de los 3 ángeles no se centra en las bestias. Dice la hermana White, muchos me han escrito si el mensaje de los 3 ángeles es la justificación por la fe, y yo les he contestado, es la justificación por la fe en verdad. Y la justificación por la fe, tanto imputada como impartida, que es la gracia más la santificación, solamente se alcanza en aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sabemos que esos versículos nos guían y nos mandan al sábado. Y el sábado también es una muestra evidente del carácter de Cristo. El sábado es Cristo. La justificación por la fe es Cristo. El Evangelio eterno es Cristo. La Biblia es Cristo. Y todo es Cristo. Y quiero hoy día, solamente con la Biblia y utilizando algo también en el Espíritu de Profecía que es muy importante utilizar. Por lo demás, está de más decirlo. Quiero mostrarles con la Biblia que Cristo está de tapa a tapa en la Biblia. Y vamos a viajar por muchos pasajes bíblicos para demostrarle a usted, hermano, y para que usted aprenda también a defender su fe, en que Cristo es el Creador, Cristo es Dios, Cristo es el ángel de Jehová y también es Miguel. Vamos a ver muchas aristas del carácter de Jesús. Y quiero comenzar leyendo lo que les resaltaba el espíritu de profecía, para que comencemos a conocer a nuestro Señor Jesús. Y quiero llevarlos a la primera página, al primer capítulo, que se llama Nuestro Ejemplo. Y eso creo que ese título, el título de este capítulo, nos dice todo. Jesús, nuestro ejemplo. Capítulo 1, en la página 11, en el primer párrafo, y el segundo párrafo, nos dice lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias para atender a todo menester humano. Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración. Vino para darles salud, paz y perfección de carácter. Variadas eran las circunstancias y necesidades de los que suplicaban su ayuda, y ninguno de los que a él acudían quedaba sin socorro. De él fluía un caudal de poder curativo que sanaba de cuerpo, espíritu y alma a los hombres. Yo me voy a ir deteniendo en algunas citas para ir mencionando algún pensamiento en relación a esto. No se trata solamente de leer, sino que entendamos lo que estamos leyendo. Nuestro Señor Jesús vino a sanarnos de pecado. Y cuando el Señor nos sana de pecado, también nos da salud física. Y yo no quiero juzgar a nadie, ni quiero nombrar a nadie, pero ni criticar a nadie, o criticar ningún ministerio o la obra de nadie. Pero lamentablemente, hoy en día, en su mayoría, voy a generalizar, no quiero individualizar. Yo sé que no todos son así, pero la obra médico-misionera hoy en día está muy manchada por la gracia barata, en que no se quiere mencionar el pecado en medio de la obra médico-misionera. Y es algo que me preocupa bastante, porque he conocido bastante ya la obra médico-misionera. Yo no soy médico misionero en su totalidad, me estoy formando, pero sí he conocido a mucha gente y veo una falta de diagnóstico claro en la enfermedad. Toda enfermedad es resultado del pecado. Y quiero mostrárselos en Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Éxodo 15, versículo 26. Éxodo 15, versículo 26. Y allí la palabra de Dios nos declara lo siguiente. Éxodo 15, 26 dice así. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído
a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. En primer lugar, Jehová es nuestro sanador. Pero también este versículo nos deja que el pecado es producto, la enfermedad es producto del pecado. El Señor nos está diciendo en este versículo que si nosotros guardamos sus mandamientos y somos fieles a sus mandamientos, ninguna enfermedad de la que el mundo tiene, nosotros nos veremos afectados. Pero basta con visitar muchos lugares para darse cuenta de que el adventismo hoy está enfermo con las mismas enfermedades del mundo. Babilonia y Egipto tienen cáncer, y en el adventismo también hay cáncer. Babilonia y Egipto tienen diabetes, y en el mundo adventista también hay diabetes. Y así podemos ir mencionando un sinnúmero de enfermedades que provienen de Egipto y Babilonia, en las que el pueblo de Dios está afectado. Y creo que no miento en eso. La pregunta es ¿por qué? Y la respuesta es clara, porque en medio de nuestro pueblo hay pecado. Nuestro Señor Jesús está en el lugar santísimo, nosotros nos hemos vuelto al santo. Incluso hemos salido del santuario al atrio, e incluso otros han salido del santuario mismo del recinto. Volvamos al Señor. El Señor es misericordioso. El Señor quiere darnos sanidad. Yo soy tu sanador, dice el Señor. Yo mismo he pecado. El Señor vino y el mensaje de los 3 ángeles declara la victoria sobre el pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que proclamar al mundo, tanto en palabra como en acción, tanto en palabra como en testimonio de vida. Pero quiero dar gracias al Señor porque Él me ha perdonado hoy, porque yo he tenido pecado hoy. He podido lograr victorias sobre el pecado en muchos días, muchas jornadas, incluso semanas. Pero hoy pequé, pero el Señor me ha perdonado. Y aquí me tiene justificado por fe. Su sangre bendita que nos perdona, pero te dice, yo no te juzgo, vete y no peques más. Esa es la diferencia con la gracia barata. El Señor te dice, yo te perdono, no te juzgo, pero vete y no peques más. Victoria sobre el pecado. Victoria sobre el pecado y sanidad para el pecador. También nos dice en Éxodo 23, versículos 25 y 26, dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo cumpliré el número de tus días. Promesa del Señor. Sirvamos al Señor con gracia, con amor, con solemnidad, con fidelidad, confiados en sus méritos y en su poder, que nos sana, que nos restaura, que nos justifica y que nos salva. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Nuestro sanador, nuestro restaurador, nuestro salvador y creador. Nuestro Dios, por lo demás. Sigamos, por favor, estudiando este libro de Ministerio de Curación. Dice allí, variadas eran las circunstancias y necesidades de los que suplicaban su ayuda, y ninguno de los que a él acudían quedaba sin socorro. Jesús no pedía dinero. Jesús no pedía diezmos. Jesús todo lo hacía por amor. Jesús todo lo hacía sin interés alguno. En todo lo que él hacía no había mancha de egoísmo, ni una gota de egoísmo. Jesús es limpio. Jesús es suave. Jesús es compasado. Tanto agradecimiento hay por nuestro Señor. Hermanos, agradezcamos todos los días al despertarnos porque tenemos este Dios. Nuestro Dios no es un gordo como Buda, intemperante como Buda. Nuestro Dios es verdadero. Su tumba está vacía y pronto vendrá a buscar a su pueblo
que refleje su gloria y su carácter y imagen. La obra del Salvador no se limitaba a tiempo ni lugar determinado. Su compasión no conocía límites. En tan grande escala realizaba su obra de curación y de enseñanza que no había en Palestina edificio bastante grande para dar cabida a las muchedumbres que a él acudían. Encontrábase su hospital en los verdes collados de Galilea, en los caminos reales junto a la ribera del lago, en las sinagogas y doquiera podían llevarle enfermos. Hermanos, el Señor acudía a donde se le necesitaba. No quiero que me tachen de ecuménico, de apóstata o corporativo, porque no lo soy. No soy nada de eso. Creo que he predicado en muchas oportunidades, aquí en la cadena y en otros lugares, muchas veces contra la apostasía y la corporación misma. Pero si a nosotros nos necesitase en algún momento, en alguna sinagoga, hermanos, no nos podemos negar. No se trata de ir a una sinagoga moderna a sentarnos a escuchar el error. Se trata de que nos inviten a nosotros a llevar la verdad, a llevar curación, a llevar perdón, a llevar justificación, edificación, salvación, remisión de pecado a través de Jesús y de su evangelio. Jesús ingresaba a la casa del fariseo Simón y no entró para juzgarlo precisamente, sino para redimirlo a él. Jesús se juntaba con José de Arimatea, con Nicodemo, miembros del Sanedrín, lo que hoy nosotros podríamos entender la conferencia general, pero no para escuchar sermones de ellos, sino que ellos para escuchar los sermones de él, para que ellos se conviertan a Cristo y no Cristo convirtiéndose a la apostasía general. Si nos llaman, vamos. Si no nos llaman, no vamos. Salgamos de donde está la apostasía. Pero si podemos ser luz para nuestros hermanos que están en tinieblas, no nos neguemos, porque Jesús no se negaba. El Señor no tenía tiempos. Él no tomaba vacaciones, ni fin de semana. Él trabajaba a toda hora, incansablemente, de día hasta la noche. Yo no estoy haciendo esa obra. Yo creo que la mayoría no la estamos haciendo, pero sé que por allí más de algún hermano lo está haciendo. Y bendito sea ese hermano. Que Dios lo bendiga y lo selle pronto. Pero, hermanos, lleguemos a esa altura, a ese ejemplo que el Señor nos ha dado. Por eso este capítulo se llama el ejemplo de Jesús. Dice, día tras día sufría pruebas y tentaciones el Señor. Día tras día estaba en contacto con el mal y notaba el poder que éste ejercía en aquellos a quienes él procuraba bendecir y salvar. Pero con todo no flaqueó ni se desalentó. Voy a continuar más abajo, dice, era su vida una continua abnegación, negarse a sí mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, nos dice, allá pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual no se aferró a ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se negó a sí mismo, haciéndose humano, haciéndose siervo, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Estoy parafraseando, no estoy leyendo. Por tema de tiempo no puedo ir a todos los lugares de la Biblia. Pero el Señor se negó a sí mismo. Y eso se llama el principio de la abnegación. Abandonarse a sí mismo, abandonarse lo que a mí me gusta, lo que yo deseo para mí, para entregarme en el beneficio del otro. Eso es Jesús. Hoy en día está muy de moda rechazar la amonestación del que amonesta, del atalaya, y se le dice, tú no tienes el carácter de Cristo, por amonestar el pecado y la apostasía. Como si esa persona, el apóstata, conociese el carácter de Cristo. Y yo digo, ¿quién conoce a Jesús? Todo aquel que dice que le conoce, mas no guarda sus mandamientos. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Esa es la base, el fundamento del Evangelio. Guardar sus mandamientos no por fuerza propia, sino por la gracia y el poder del Espíritu Santo que renueva a través de ese poder al hombre en el hombre interior, otorgándole una nueva vida de carnal a espiritual. De eso el Señor nos ha venido a rescatar, no del resfriado, no de la diabetes. Él nos vino a rescatar del pecado que produce todas esas enfermedades y sobre todo de la muerte. Cristo es vida
y vida en abundancia. Era su vida una continua abnegación. No tuvo hogar en este mundo, a no ser cuando la bondad de sus amigos proveía a sus necesidades de sencillo caminante. El Señor no tenía propiedades y Él es el Rey de la Gloria. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Debe ser el ser más rico del universo. El oro es de Él, el zafiro es de Él, el ónix es de Él. Pero en la tierra, Él no tenía ni a dónde reposar su cabeza. Y nosotros corremos detrás de los bienes materiales. Predicaba yo hace un mes a través de la cadena que el hombre se fue a hacer ciudades en busca de bienes pecuniarios, en busca de bienes materiales, en busca del oro y de la plata, en busca de la riqueza, y es por eso que el adventismo está en apostasía, y es por eso que el adventismo está en las ciudades y no quiere irse al campo. Es por eso que la mayoría de los adventistas están esperando la ley dominical para ver si esto es cierto. Están esperando señales porque no quieren abandonar sus casas, sus posesiones, sus autos, sus tarjetas de crédito, sus cuentas corrientes. Porque el Señor nos ha bendecido. Pero no podemos perder las bendiciones materiales. No podemos, por las bendiciones materiales no podemos perder la bendición espiritual, que es estar en el campo y prepararnos para estar en la traslación en el cielo. Allá está nuestra riqueza, allá está nuestra casa. Abraham no tenía tampoco ningún tipo de propiedad, siendo también un hombre rico. Abraham es el carácter mismo de Cristo. Por eso llegó a ser amigo de Jesús, de Jehová. Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. La única posesión que compró Abraham en esta tierra fue la cueva de Macpela, donde se enterró a él, a su mujer Sara y a su descendencia. Esa fue la posesión que tuvo Abraham en esta tierra. ¿Cuántas posesiones tenemos nosotros? Llevó en favor nuestro la vida de los más pobres, anduvo y trabajó entre los menesterosos y dolientes, entraba y salía entre aquellos por quienes tanto hiciera sin que se le reconocieran ni le honraran. El Señor no se codiaba con los altos de la tierra, no se codiaba con aquellos ricos, adelantados, beneficiados por lo material. El Señor se rodeaba de los menesterosos, de los pobres, de los dolientes, de los sufrientes, de los enfermos, de los dejados y los disidentes. Con Él el Señor se codiaba, no con los cómodos. En el curso de su ministerio dedicó Jesús más tiempo a la curación de los enfermos que a la predicación. Creo que estas palabras valen más que 1000 palabras. El trabajo de Jesús no se centra solamente en predicar. Creo que la predicación era una parte minoritaria, aunque importante, de su ministerio. Su ministerio se centraba mayormente en la curación, en el perdón, en el sufrir junto al otro, en el estar con el otro, en darle la mano al otro, el acompañar al otro, el sentir la aflicción del otro, comprender al otro, preocuparse del otro. Y de todo eso es reflejo el sábado. Para eso el Señor nos dio el sábado. Y ese es el trabajo que hay que hacer los sábados. Y ese sábado hay que repetirlo semana tras semana y día tras día. No debemos ser adventistas solamente el sábado. Debemos ser adventistas y cristianos todos los días, porque los discípulos eran discípulos todos los días y Cristo es Cristo todos los días, así como el diablo es diablo todos los días. No juguemos a ser adventistas y cristianos porque Satanás no juega a ser diablo. El curso de su ministerio se dedicó exclusivamente y mayoritariamente a la curación de los enfermos y en otro tanto también a la predicación. Cristo hubiera podido ocupar el más alto puesto entre los maestros de la nación judaica, pero prefirió llevar el evangelio a los pobres. Otros quieren predicarle a los ricos pensando en sus diezmos. Prediquémosles a aquellos que no nos pueden dar nada. Prediquémosles a aquellos que no nos pueden dar nada. Y aquellos que pueden dar diezmos, apoyen a aquellos que están llevando el evangelio.
dentro y fuera de la corporación, mayoritariamente fuera de la corporación, sea dicho de paso, porque la corporación no está haciendo el mensaje, ni está realizando esta obra. Esperemos que nosotros, que decimos ser de sostén propio y que decimos ser de la verdad presente, estemos en esta obra y en este carácter. A orillas del mar, en las laderas de los montes, en las calles de la ciudad, en la sinagoga, se oía su voz explicando las Sagradas Escrituras y muchas veces enseñaba en el atrio exterior del templo para que los gentiles oyeran sus palabras. El Señor no era sectario, el Señor no era exclusivista, Él estaba en todo lugar donde se le necesitase, fuera o dentro de un templo, en las calles, en las plazas, en las playas, en las cárceles, en los hospitales, en todo lugar estaba Jesús. Lamentablemente hoy nuestra iglesia nos quiere encerrar en templos, así como el diablo encerró en su tiempo a aquellos que originaron la Iglesia Católica, encerrándolos en templos, quitando el cristianismo de las calles. Satanás quiere eliminar a los cristianos de las calles, y el adventismo está haciendo lo mismo. El adventismo va camino hacia la imagen de la bestia, hermanos, y será la cabeza de final. Estoy hablando de la corporación adventista porque la iglesia adventista nunca será Babilonia, pero la corporación, hermanos, ya es Babilonia. Las explicaciones que de las Escrituras daban los escribas y fariseos discrepaban tanto de las de Cristo que esto llamaba la atención del pueblo. Los rabinos hacían hincapié en la tradición, en teorías y especulaciones humanas. Muchas veces, en el lugar de la Escritura misma, daban lo que los hombres habían enseñado y escrito acerca de ella, comentarios bíblicos. Tanta gente que se basa en los comentarios bíblicos adventistas, comentarios de teólogos, comentarios humanos. Yo mismo he estado con gente que predica con un libro de teología en la mano. No tienen el Espíritu Santo, no tienen revelación de Dios, no hay justificación por la fe en ustedes, que no pueden soltarse del hombre. Una vez en un grupo de WhatsApp una hermana hizo una pregunta teológica, y unos hermanos saltaron a responder con videos de Bor, y otros hermanos saltaron para responder con videos de Gambetta. Menos mal que nadie saltó con videos de Bullón, porque ahí me caigo en la espalda. Pero ¿cómo estamos volviéndonos adictos, idólatras de estos pastores? Hay mucha idolatría a través de Gambetta. ¿Cuánta gente está idolatrando a Gambetta o a Esteban Bor? ¿Para qué decir cuánta gente idolatra a Bullón? Tengamos cuidado, hermanos, porque Dios nos quiere dar a nosotros la revelación por medio de su Espíritu Santo si somos fieles y obedientes. El pacto se centra en ello. Jeremías capítulo 31, 33 y 34. Hebreos capítulo 8, versículos 10, 11. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Nos dan referencia de lo que es el pacto. Y ahí dice que escribiré su ley en sus corazones y en sus entrañas y en sus mentes. Y no habrá necesidad de que nadie os enseñe, porque yo os enseñaré. Y Juan 14, del 15 en adelante, y si mal no recuerdo, el versículo 23, si mal no recuerdo, dice que el Espíritu que viene por guardar sus mandamientos, Él nos enseñará y nos recordará todas las cosas, hermanos. Confiemos en sus promesas, porque Dios no es mentiroso. Dios no es hombre para mentir. Jamás hubo evangelista como Cristo. Él era la majestad del cielo, pero se humilló hasta tomar nuestra naturaleza para ponerse al nivel de los hombres. Su fama de médico incomparable cundía por toda Palestina. Así iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a los enfermos. Él, que era Rey de la Gloria, revestido de humilde ropaje de humanidad. Con gracia tierna y cortés atendía a las almas enfermas de pecado y les ofrecía salud y fuerza. Hermanos, dice aquí con gracia tierna, que saque el Señor la dureza de nuestras palabras. ¿Cuántas veces hemos amonestado en forma incorrecta? Tenemos que amonestar, tenemos que reprender el pecado. Primero hay que tener moral para hacerlo. Y en segundo lugar, hay que hacerlo en el carácter y el amor de Cristo. No escondiendo el pecado ni la apostasía, pero hablándolo y haciéndolo con amor y con la suavidad, la ternura y la cortesía que el Señor muestra. Cristo vino al mundo para enseñar que si el hombre recibe poder de lo alto,
puede llevar una vida intachable. Él nos vino a dar perfección de carácter. Como vino al mundo para enseñar que si el hombre recibe poder de lo alto, el Espíritu Santo, puede llevar una vida intachable. Muchos hoy en día se están levantando para predicar contra el Espíritu Santo que no existe. Yo digo, ¿de dónde van a recibir poder para poder vencer? Esas personas están en pecado, hermanos. Cuidado con esa gente. Con incansable paciencia y con incansable paciencia y con simpática prontitud. El Señor no era arisco. El Señor no era un tonto grave. Era simpático. Simpática prontitud para ayudar. Hacía frente a las necesidades de los hombres. Preocupémonos de las necesidades de los demás y no vivamos preocupados de las necesidades de nosotros mismos, porque eso es estar en el yo. Y dice la hermana White que estar en el yo es muerte. Y es pecado, hermanos. Es destrucción. Es autodestruirse. Quiero invitarlos ahora a la Biblia. Estamos viendo un aspecto de Jesús como nuestro sanador. Jesús nuestro sanador. Pero quiero llevarlos a otro aspecto. Hay muchas personas que predican y que hablan, pero hablan mucho, pero no hacen nada. Quiero llevarlos al ejemplo de Jesús. Dice aquí, vámonos a Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, más el versículo 14. Juan capítulo 1, versículos 1 al 4, más el 14. Dice allí, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y el verbo fue hecho carne, versículo 14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En la apostasía no hay verdad. Cristo no es apóstata. El Cristo que se predica en la apostasía es un falso Cristo, es un ídolo, es un anticristo. Cristo es verdad. Cristo es verdad. Y tu palabra es verdad, tu ley es verdad, tus mandamientos es verdad, el sábado es verdad, Cristo es verdad, el Espíritu es verdad, Dios, el Padre es verdad. Pero también nos dice que Él es el verbo. Y el verbo denota una acción en toda oración. Ejemplo de un verbo en una oración. La hermana Brenda me invitó a participar de esta cadena. ¿Dónde está el verbo en la acción de la hermana Brenda? En invitarme. El hermano Edgar aceptó la invitación y predicó. ¿Dónde está el verbo? En aceptar y en predicar. Verbo denota acción, hechos. Jesús no es palabras, Jesús son hechos, son acciones. Y acciones no en favor de sí mismo, en egoísmo y en el yo, sino en acciones, retribuciones para los demás. Él no buscaba su bien y riqueza material propia, Él buscaba las bendiciones y riquezas para los demás. Jesús sanaba, Jesús predicaba, Jesús vestía, Jesús alimentaba. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Ese es Jesús, ese es nuestro Dios. ¡Qué maravilloso! Quiero llevarlos ahora a un ejemplo tácito de esta acción de Jesús, de este accionar, de este carácter de Jesús. En Lucas capítulo 7. Quiero llevarlos a Lucas capítulo 7, al versículo 19. En adelante dice, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y cuando los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Y en la misma hora sanó Jesús a muchos de enfermedades, plagas y de malos espíritus, y a muchos ciegos dio la vista. Y después que el Señor hizo todo esto, habló. Pero muchos hablan y no hacen nada. Pero Jesús hace y luego habla. Y respondiendo Jesús les dijo, id, decid a Juan lo que habéis visto y oído, como los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es predicado el Evangelio, y bienaventurado es aquel que no fuere escandalizado en mí. Ese es el carácter de la obra de Cristo. Hacer, hermanos. Empecemos a hacer, a obrar, a hacer verbos, y no a quedarnos con solo predicar, si es que predicamos. Ahí vemos una arista de Jesús Verbo. Hemos visto a Jesús Sanador, Jesús Verbo. Ahora, quiero llevarlos a Éxodo 34, versículos 5 y 7 al 7. Éxodo 34, versículos 5 al 7. Dice allí la palabra de Dios. Éxodo 34, 5 al 7. Dice lo siguiente. Y Jehová descendió de la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. El nombre tiene que ver mucho con el carácter. Están muy relacionados. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es nuestro Jehová. Misericordioso, bondadoso, longámine, amoroso, piadoso, pero también es verdad, también es justo, y que no dará por inocente a aquel que no quiera arrepentirse de sus pecados. El Señor nos perdona, pero si nos arrepentimos y abandonamos el pecado. Pero aquel que quiere seguir en su apostasía, el que quiere seguir en el barro, puede quedarse allí, pero no será perdonado y será destruido por la presencia santa y el fuego consumidor de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Pero hoy muchos pastores y la corporación misma nos quiere presentar un falso Cristo, que es solamente amor. Y otros nos presentan otro Cristo que es solamente juicio. En ambos lados hay desequilibrio. Jesús es amor, pero también es fuego consumidor. Jesús es misericordia, pero también es justicia. Jesús es juicio, pero también es perdón. Muchos hoy en día no conocen a este Cristo, ni lo revelan en sus caracteres. Y muchas veces yo mismo he caído en eso. El Señor nos perdone. El Señor nos perdone. El Señor ama al pecador y aborrece el pecado. Mas nosotros amamos el pecado, pero aborrecemos al pecador. Todo lo contrario, opuestos al carácter de Cristo. Y el libro de los Hebreos nos dice lo siguiente, y esta es la clave para ser salvo, hermanos. Dice el versículo 9 del capítulo 1 de Hebreos, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto Dios, el Dios tuyo, te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. El Señor aborreció la maldad. Y también el Salmo dice, tus mandamientos están en medio de mi corazón, y el hacer tu palabra me es delicia. La ley de Dios está en medio de su corazón. La ley del Padre, sus mandamientos estaban en el corazón de Dios, así como es el pacto que Él hace con nosotros. El Señor, el pacto se trata de tener el carácter de Cristo, hermano. Los hermanos evangélicos dicen, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Y no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto. El nuevo pacto se centra en el carácter de Cristo, teniendo la ley en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras entrañas, hermanos. Qué equivocados son nuestros hermanos. Tenemos que llevarle la luz con misericordia y amor, pero con justicia y con verdad, y con lealtad a Dios y no a los hombres. Quiero llevarlos ahora, hermanos míos, ahí vimos a Jesús sanador, Jesús verbo, Jesús misericordia, Jesús justicia. Quiero llevarlos ahora hacia otra vista. Quiero llevarlos a Jesús resucitador.
Vámonos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Dice allí la palabra de Dios. 1 de Tesalonicenses 4, 16 dice: porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor vendrá con voz de arcángel, con trompeta de Dios a resucitar a los que murieron sellados, a los que murieron con su carácter, a los que murieron en Cristo. Quiero comparar varios versículos con este versículo para que vayamos entendiendo lo que es voz de arcángel y lo que es trompeta de Dios. Muchos hoy en día están distorsionando la doctrina de las trompetas, como el pastor Gambetta y varios otros, y están lanzando las trompetas al futuro porque toman versículos como estos y otros versículos que vamos a ver y los sacan del lugar santo y los mandan al lugar santísimo, hasta nuestros tiempos. Las trompetas se cumplieron en el lugar santo, y eso es un tema que me gustaría predicar si me invitan nuevamente a la cadena, y enseñar cómo el Apocalipsis está centrado y afirmado en el santuario. Y las trompetas tuvieron su lugar en el lugar santo, pero muchos las están mandando al lugar santísimo, así como los evangélicos mandan una de las semanas de las 70 de Daniel, que se cumplieron en el atrio y las mandan al futuro. Pero eso es tema para otro estudio. Dice acá, vámonos a Mateo 24, 30, 31. Mateo 24, 30, 31 dice ahí: y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles. Él ordena a los ángeles. Por eso es Miguel. Por eso él tiene voz de arcángel, porque él es el arcángel. No existe otro arcángel en la Biblia. La tradición católica y judía dice que son 4 arcángeles, por lo menos. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. El único que la Biblia menciona como arcángel es Miguel. A Gabriel se le menciona como ángel, no como arcángel. Y Uriel y Rafael ni siquiera aparecen en la Biblia. Eso es tradición, hermano. Y enviará a sus ángeles con gran voz. Aquí está. Con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Quiero llevarlos ahora a 1 de Corintios capítulo 15, versículos 52 al 53. 1 de Corintios capítulo 15, 1 de Corintios capítulo 15, versículos 52 al 53. Dice allí la palabra del Señor. Voy a leer del 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. No es la 7ª trompeta. A la final trompeta quiere decir a la voz de orden de Cristo, a la voz de orden de Dios. Porque se tocará la trompeta. Vuelvo a repetir, no es la 7ª trompeta. Muchos toman este versículo para tirar las trompetas al futuro, hermano. Esto no es la 7ª trompeta de los 7 ángeles. Esa trompeta tiene que ver con el santuario. Aquí estamos hablando en un contexto de la segunda venida de Cristo. Ya el santuario quedó atrás. Ya Cristo salió del Santísimo para este entonces. Las trompetas preluden, anuncian el comienzo del juicio investigador o del día de la expiación. La 7ª trompeta fue tocada en 1844, hermano. Nosotros estamos en la 7ª trompeta. Pero las entidades de Satanás humanas quieren decirnos que todavía eso no ha ocurrido y mandándola al futuro con enseñanzas futuristas. Y dice: he aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. La voz de Dios, la voz del arcángel, es trompeta, es poder de Dios. Dice el evento de los últimos días. A mí me gusta estudiar con el evento de los últimos días, estuve ahí en el capítulo que habla de la segunda venida de Cristo, el regreso de Jesús.
menciona que el Señor, con voz de trompeta, con voz de mando, ordenará a los muertos resucitar y dirá: despertaos, 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 los que dormís en el polvo, y levantaos. Eso es lo que sonará. Esa es la voz de trompeta, esa es la voz de mando que el Señor anuncia. Esa es la voz de arcángel. Si Él tiene voz de arcángel, es porque es arcángel. Si yo tengo voz de barítono, es porque soy barítono. Si yo tengo voz de tenor, es porque soy tenor. Si Cristo tiene voz de arcángel, es porque Él es arcángel. Y su voz suena como una trompeta, es el poder. Otros dicen, en otras partes de la Biblia dice que la voz de Dios es como voz de muchas aguas. Es para decirnos que su voz es potente, fuerte. También dice la hermana Juan, y la palabra de Dios dice que su voz hace temblar la tierra. Porque es potente, porque es Dios, porque es el Creador. Dice también allí en Zacarías capítulo 9, versículos 14 y 17. Zacarías capítulo 9, versículos 14 al 17. Zacarías 9, 14 al 17 dice allí: y Jehová será visto sobre ellos, y saeta saldrá como un relámpago, y Jehová el Señor tocará la trompeta. Fíjese, de nuevamente aparece lo mismo. Es un mismo evangelio. La Biblia se trata de una sola cosa. No hay distintos evangelios en la Biblia. Por eso se le llama el evangelio eterno. Dice: se tocará la trompeta e irán con torbellinos del sur. Jehová de los ejércitos los defenderá, y ellos devorarán y subyugarán con piedras de la honda, y beberán y harán estrépito como embriagados de vino, y se llenarán como tazones y como las esquinas del altar, y los salvará en aquel día Jehová su Dios, Jehová de los ejércitos, como rebaño de su pueblo, porque ellos serán como piedras de corona, enaltecidos como una insignia en su tierra, porque cuán grande es su bondad y cuán grande su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino nuevo a las doncellas. Se tocará la trompeta y Jehová de los ejércitos, el Señor, nos salvará, nos resucitará, nos salvará de la muerte. Quiero llevarlos también al libro de Juan capítulo 5, versículos 25 y 28. Juan capítulo 5, versículos 25 y 28. Esto se trata de investigar la Biblia, de escudriñar las Escrituras, porque en ellas os parece que hay la vida eterna y ellas hablan de mí. Hay personas que les gusta mucho hablar, pero nada de Biblia, nada de espíritu y profecía. Tenemos que cambiar, hermanos. Somos adventistas, no pentecostales ni católicos. Juan capítulo 5, versículos 25, 28, y vamos a agregar el 29. Dice allí: de cierto os digo, vendrá hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ahí está la trompeta. La trompeta, la voz de arcángel, es la voz de Dios, es la voz de Jesús. Jesús es Dios, y los que oyeren vivirán. Andan muchos de estos locos que comenzaron negando el Espíritu Santo, ahora están negando la divinidad de Cristo. Conozco a varios. No vamos a mencionar a nadie, pero conozco a varios y ellos saben, si alguna vez escuchan, saben de quién estamos hablando, porque los he enfrentado tanto en Facebook, en WhatsApp y en forma personal. Versículo 28. No os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. No nos cabe duda, la voz, la trompeta, la voz de arcángel, es la voz de Dios, es la voz de Jesús, que manda a sus siervos muertos a resucitar y a encontrarse con Él en las nubes del cielo. 29. Y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Ahí están hablando de la resurrección especial, pero eso es tema para otro estudio. Como vemos, estos versos para nada mencionan o relacionan un rapto secreto, no mencionan nada de eso, de lo que el mundo angélico y Babilonia hoy pregona. Lo que están mencionando todos los versículos que hemos compartido se refieren a la segunda venida de Cristo y a la resurrección de los muertos, pero tampoco se relacionan con trompetas en el futuro, sino que hemos aprendido que esa trompeta en especial que allí aparece no es nada más y nada menos que la voz del arcángel, la voz de Dios, la voz de Jesús, la voz de Jehová de los ejércitos. Y ahora los quiero llevar, si el tiempo nos permite, a otra arista de Jesús. Vamos a introducirnos en otra secuencia muy linda de la Biblia,
Y los quiero llevar ahora a que investiguemos sobre el arcángel. Descubramos si el arcángel o el ángel de Jehová es Jesús, es Dios, o si es Jehová de los ejércitos. Vamos a la Biblia. Vamos a Judas capítulo 9. Judas capítulo 9. Judas es el último libro antes de Apocalipsis. Y Judas solamente tiene un puro capítulo. Por lo tanto, vamos al versículo 9. Dice allí, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda, Satanás. ¿Por qué contendían por el cuerpo de Moisés? Porque Satanás reclamaba a Moisés como pecador y como suyo. Recuerden ustedes que Moisés un poco antes de morir pecó, ¿ya? Y por eso no se le permitió entrar a la tierra prometida. Y por ese pecado Satanás lo reclamó, porque Moisés tuvo una vida intachable después que se arrepintió cuando mató al egipcio. Y de ahí tuvo una vida perfecta e intachable en la justificación por la fe, en santidad. Porque hoy la iglesia dice que no podemos ser santos y que tenemos que esperar a Cristo para vencer el pecado. Eso es mentira del diablo y eso vino de Babilonia, hermano. Moisés vivió una vida intachable, sin pecado, pero aquí lamentablemente pecó. Pero eso es una muestra de que si pecamos, abogado tenemos. Él es misericordioso, hermano. No tengamos miedo. Si pecamos, vamos inmediatamente a Jesús. Él nos va a perdonar y con su sangre nos va a limpiar y con su manto de justicia nos va a cubrir de pecado. No tratemos de cubrir nuestro pecado con nuestras obras. Eso es idolatría. Eso es obras. Eso es fariseísmo. ¿Cuántos quieren ser salvos por ir a la iglesia? ¿Creen que son salvos por ir a un templo, a una corporación? ¿O por guardar el sábado, por dar diezmo? Nadie es salvo por eso. Esas son muestras de que ya somos salvos. Pero dice allí que Miguel contendía por el cuerpo de Moisés porque Satanás pretendía que no pudiese él resucitar porque lo pedía como de él, como súbdito de él por haber muerto y por ser pecador, porque la paga del pecado es muerte. Y dice que Jesús, o el arcángel Miguel, le dijo, Jehová te reprenda, Satanás. Vamos a comparar con Zacarías capítulo 3, ahora versículo 2. Zacarías capítulo 3, versículo 2. Vamos a Zacarías, aquí a la historia del sumo sacerdote Josué, y dice, y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? Si nosotros estudiamos ahí el comentario bíblico tomo 7a, que es un comentario de la hermana White, no de teólogos, de la hermana White, es inspirado por lo demás, nos vamos a dar cuenta que aquí también Satanás está pidiendo a Josué, pero el Señor vuelve a manifestar la justificación por la fe. Él lo acusaba por sus pecados pasados, pero el Señor mostraba ante Satanás que él también había sido perdonado por la sangre de Cristo y había sido justificado por fe. Nosotros no tenemos el derecho de juzgar a nadie por sus pecados pasados, porque Cristo tampoco juzga a nadie. Nosotros podemos hablar de doctrina, podemos mencionar que Bullón se equivoca en la doctrina, pero no nos metamos en su vida personal, porque eso es juzgar, y eso no tenemos que hacerlo, hermano. Ahora, si él comete pecado, tenemos que estar advertidos y tratar de reprender también. No se trata de ocultar el sol con un dedo, hermano, de tapar el sol con un dedo. Debemos ser fieles a atalayas, pero no pasarnos la vida juzgando a los demás, pero sí reprendiendo el pecado para que esa persona vuelva a Cristo, para que esa persona sea recuperada, para que esa persona sea perdonada, para que esa persona sea salvada, redimida. Pero para eso tenemos que mostrarle su pecado y su error y su apostasía. Pero el Señor nos defiende y le dice lo mismo que dijo el arcángel, Jehová te reprenda, oh Satán. Lo mismo. Eso se llama un paralelismo literario. O sea, la misma entidad, el arcángel Miguel en Judas 9, es la misma entidad que está hablando acá en Zacarías 3:2. Jehová te reprenda. Dijo Jehová, Jehová te reprenda. Y ella dice,
que dijo el arcángel Miguel, Jehová te reprenda, Satanás. Es la misma entidad. Vamos a avanzar un poquito para que el tiempo no nos pille, y nos vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Dice allí, y hubo gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Y esa es la temática, esa es la gran controversia, de la cual algunos nos quieren esconder y no nos quieren hablar, porque están en apostasía y en ecumenismo con Babilonia. Pero la gran controversia se centra entre la lucha entre el bien y el mal, representados y simbolizados por el arcángel Miguel, Jehová de los ejércitos, o Cristo, Dios mismo, y el archienemigo, el apóstata de los apóstatas, Satanás. Así como contendía el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés contra Satanás y le decía Jehová te reprenda, y así como contendía por la vida de Josué, Jehová, y le decía a Satanás, Jehová, Jehová le decía a Satanás, Jehová te reprenda. Así también vemos aquí en este versículo 7 del capítulo 12 la gran controversia, la lucha entre Miguel y sus ángeles versus Satanás y sus ángeles. Paralelismos literarios se llaman aquellos. Volvamos a Primera de Tesalonicenses, vámonos al libro de Daniel, capítulo 10, versículo 21. Capítulo 10, versículo 21 de Daniel. Si me paso un poquito de tiempo, por favor, pero quiero dar toda esta información porque es muy linda. Quiero llevarlos al capítulo 10 de Daniel, al versículo 21. Dice allí, en Daniel 21, dice, pero yo te declararé lo que está anotado en la escritura de la verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, vuestro príncipe. La palabra arcángel, o el sufijo ar, el prefijo ar, significa principal, jefe o príncipe. Nosotros tenemos como ejemplo a los obispos, pero los obispos tienen un principal o jefe o príncipe, que son los arzobispos. Arzobispo significa principal, jefe o primero de los obispos. El arcángel significa príncipe, jefe o principal de los ángeles. General, capitán de las huestes angélicas. Sigamos un poco con este recorrido rápido por el tiempo. Vámonos a Daniel capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice allí, Daniel 1 y 2, y en aquel tiempo se levantará Miguel, y aquí pongan atención porque de ahí vamos a comparar con otro versículo. Dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será, aquí dice, no es un príncipe, es el gran príncipe, y será tiempo, cuando se levante Miguel, será tiempo de angustia. Interesante, porque nosotros sabemos que cuando se levante Cristo y salga del lugar santísimo, será tiempo de angustia para los pecadores. Pero aquí dice que cuando se levante Miguel, son características que solamente se pueden otorgar a Cristo. Hermano, no cabe duda que Miguel es Cristo. Aunque me estoy adelantando. Dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Igual que decía Zacarías capítulo 9, versículos, si mal recuerdo, Zacarías 9, 14 a 17, dice que también sería libertado el pueblo cuando viniese Jehová. Pero aquí cuando viniese Miguel, el pueblo será libertado. Nuevamente características de Miguel son también características de Jehová, de Jesús, o de Jehová de los ejércitos, de Dios. Será libertado tu pueblo y todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Otra vez aparece la resurrección de los muertos a la aparición de Miguel, a la voz del arcángel, si ustedes se dan cuenta. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua, igual que en Mateo, igual que en los versículos. Yo les pido que
el que quiera después me contacta por WhatsApp y yo le puedo mandar estos versículos para que los compare y entienda mucho mejor y más detenidamente, porque ahora por el tiempo vamos un poco rápido. Pero pueden compararlo versículo por versículo y se darán cuenta de lo que estamos hablando. Vámonos ahora y comparemos con 1 de Tesalonicenses. Voy a volver a leer este versículo y lo vamos a comparar con 1 de Tesalonicenses. Vamos a 1 de Tesalonicenses, que fue el que leímos al comienzo, capítulo 4, versículo 16. Dice, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y acá dice, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Sabemos que Miguel es el arcángel. Y será tiempo de angustia cual nunca fue, después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen, igual que 1 de Tesalonicenses 4:16, a la voz del arcángel, muchos de los que duermen serán despertados y levantados del polvo, unos para vida eterna y otros para vergüenza perpetua. Y vuelvo a repetir 1 de Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estamos hablando de la misma entidad, el arcángel Miguel, Jesús, el Señor, son lo mismo, hermano. Y a través de su voz de trompeta, su voz de mando, voz de arcángel, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué maravilloso! Estamos conociendo a Cristo en todas sus aristas. Vámonos ahora a Josué. Quiero llevarlos al libro de Josué, al capítulo 5. Josué, capítulo 5. Dice aquí, Josué, capítulo 5, versículos 13 al 15. Josué 5, 13 al 15 dice, y sucedió que cuando Josué estaba cerca de Jericó, alzó sus ojos y miró, y aquí un varón estaba delante de él con su espada desenvainada en su mano. Y Josué fue hacia él y le dijo, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él respondió, no, sino que he venido ahora como príncipe, como arcángel, como príncipe del ejército de Jehová, como Jehová Sabuot, Jehová de los ejércitos, como el jefe de los ejércitos de Jehová. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Fíjese que este príncipe, fíjese que este ángel permite que se le adore. Y Josué no era un ignorante, Josué no era un idólatra. Él no iba a postrarse a adorar a cualquiera. Él sabía con quién estaba. Y fíjese lo que le dice esta entidad. Y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Y ahora quiero llevarlos al libro de los Éxodos para comparar con la experiencia de Moisés. Vamos al libro de los Éxodos, capítulo 3, versículos 1 al 6. Éxodo, capítulo 3, versículo 1 al 6. Y apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas detrás del desierto y vino a Horeb, monte de Dios, y le apareció el ángel de Jehová. Ahora ya no es el príncipe de los ejércitos de Jehová, ahora apareció el ángel de Jehová. Son distintos nombres de Cristo, hermanos. Dice aquí, y apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová, pero estaba hablando que el ángel de Jehová es el que estaba en la zarza y en el fuego, pero dice que es Jehová el que está en esa zarza. Y dice, y dijo Jehová, no te acerques, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás, tierra santa es. La misma manera que se le dijo
a Josué en el capítulo 5, en el versículo 13. Es exactamente lo mismo. Así como también en Judas veíamos que esa entidad decía lo mismo que en Zacarías. Y acá la misma entidad dice lo mismo entre Éxodo y Josué. Interesante, hermanos. La Biblia es para compararla, la Biblia es para escudriñarla, la Biblia es para leerla, para estudiarla, para escudriñarla, para examinarla y para compararla, no para tenerla guardando polvo, hermanos. ¿Cuántos adventistas incluso hoy en día están yendo a las iglesias o a las casas donde se están congregando sin Biblias? ¡Qué error, hermanos! La Biblia es un baúl de tesoros y de oro precioso. Vamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 7, versículo 30 al 33. Hechos 7, 30 al 33. Dice así la palabra del Señor. Y pasados 40 años, el ángel del Señor le apareció en el desierto del monte Sinaí, en una llama de fuego, en una zarza. Y mirándolo Moisés se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. O sea, el ángel de Jehová es el Señor. Y el Señor, según el mismo Padre, en Hebreos capítulo 1, es Jesús. Y dice, diciendo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y Moisés. Y temblando no se atrevía a mirar. Entonces le dijo al Señor, quita los zapatos de tus pies, porque el lugar que estás pisando, tierra santa es. Solamente Dios, solamente Jesús puede santificar algo porque Él es santo. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3 dice que Él acabó la obra de creación y reposó en el séptimo día. Y al séptimo día lo bendijo y lo santificó. Y de manera que Él también nos dice, guardad mis sábados y santificad mis sábados. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Ezequiel capítulo 20 nos manda a santificar el sábado. Y solamente podemos santificar el sábado si tenemos la presencia de Dios por medio de su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo solamente se puede obtener, o se puede tener, guardando sus mandamientos. Y de esa manera somos santos, apartados de pecado. Somos santificados. Y todo lo que hagamos santifica a los demás, hermanos. Seamos una influencia santificadora por los demás, por la presencia de Dios, por medio de su Santo Espíritu en nosotros. Vuelvo a decir, ¿son santos aquellos que están negando la existencia del Espíritu Santo, hermanos? Apártense de allí, hermanos, apártense de allí. Dice lo siguiente ahora. Génesis capítulo 32 y 24 nos menciona la historia de Jacob luchando con el ángel de Jehová. Vámonos a Génesis capítulo 32, versículo 24. Génesis 32, versículo 24, dice allí. Y le mandó diciendo, Génesis 32, versículo 24, estaba leyendo el 4. 24 dice, y Jacob se quedó solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje y de su muslo, y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame que raye el alba. Y él dijo, no te dejaré si no me bendices. Y él le dijo, ¿cuál es tu nombre? Ojo con este detalle. Se le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y respondió, Jacob. Y él dijo, no se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob, aquí ojo, Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tú tu nombre. Y él respondió, ¿por qué me preguntan mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. ¿Con quién luchó Jacob? Con el ángel de Jehová. ¿Con quién luchó Jacob? Con el mismo Dios. Y le preguntó su nombre, pero él le dijo, ¿por qué quieres saber mi nombre? Eso es un detalle muy interesante porque nos da un paralelismo con un versículo que vamos a estudiar ahora. Vamos a Oseas capítulo 12, no es el versículo que les estoy diciendo, pero tiene que ver con este pasaje. Oseas capítulo 12. Oseas capítulo 12 es el libro siguiente a Daniel. Oseas capítulo 12. Dice allí, versículo 3 y 4. Dice, en el vientre tomó por el calcañar a su hermano. Está hablando de Jacob
tomándole el calcañar o el talón a Esaú, su hermano, y con su poder luchó con Dios, haciendo referencia a esa lucha que hemos leído en Génesis capítulo 32, versículo 24. Y ahora atención, sí, dice allí, luchó, el versículo 4 dice, sí, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó en Betel, le encontró y allí habló con nosotros. Mas Jehová es Dios de los ejércitos, Jehová es su memorial. Fíjese, dice que luchó con el ángel, pero dice en Betel, y dice que le puso nombre Betel, porque dice que vio cara a cara a Dios y no murió. O sea, el ángel de Jehová no es nada más y nada menos que Dios. Además es Jehová, Dios de los ejércitos. Yahweh Sabaoth, Jehová de los ejércitos. ¿Recuerdan ustedes el himno que escribió Martín Lutero? Castillo fuerte es nuestro Dios, cuando dice, ¿sabéis quién es Jesús, el que murió en la cruz? Señor de Sebaot, Jehová de Sebaot, Jehová de los ejércitos. Lutero la tenía bien clara, hermano. Nosotros estamos confundidos. Y voy a terminar con Jueces capítulo 13, y vamos a leer todo ese capítulo para que se entienda el contexto, y con eso terminamos. Vámonos al libro de los Jueces, capítulo 13. Jueces capítulo 13 es el libro que está posterior a Josué. Jueces capítulo 13. Esta es la historia de Sansón. Vamos a la historia de Sansón. Y dice, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su esposa era estéril, que nunca había dado a luz. Y el ángel de Jehová apareció a esta mujer y le dijo, he aquí que tú eres estéril, y no has dado a luz, mas concebirás y darás a luz un hijo. Por tanto, ahora cuida que no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Ahí está el principio de la temperancia, hermanos. Si usted quiere ser santo, tiene que ser temperante. Si yo quiero ser santo, tengo y debo que ser temperante. Dice acá, porque he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y no pasará navaja sobre su cabeza, porque aquel niño será nazareo para Dios desde el vientre, y él comenzará a librar a Israel de mano de los filisteos. Y la mujer vino y lo contó a su marido, diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, terrible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dio su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño desde el vientre será nazareo para Dios hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste torne ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa. Y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente y lo declaró a su marido, diciendo, mira, que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su esposa, y así que llegó al varón, le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y ella le dijo, yo soy. Interesante. Juan capítulo 8, el versículo 53, si mal no me equivoco, el Señor le dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y también el libro de Juan nos menciona, al final de Juan, ya en la experiencia del Getsemaní, nos dice que cuando llegaron los diáconos del templo junto con Judas a apresar a Jesús, preguntaron, ¿quién es Jesús de Nazaret? Y él respondió, yo soy. Y dice ese pasaje que ellos retrocedieron y cayeron y quedaron como estatuas. Y el deseo de la gente nos expande más esa experiencia. Jesús es el gran yo soy. Pero en este caso, el ángel de Jehová dice, yo soy. Es interesante aquello, muy interesante. Y dice, fíjese, quedamos ahí en el versículo
13 dice, y el ángel de Jehová respondió a Manoa, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Ella no comerá nada que proceda de vid, que da vino, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda, ha de guardar todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová, te ruego, permitas que te detengamos y aderezamos un cabrito que poner delante de ti. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, sacrifícalo a Jehová. Y ellos no sabían, dice aquí la Biblia, Manoa no sabía que aquel era el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Igual que Jacob. Jacob también le pregunta tu nombre, ¿cuál es tu nombre? Y aquí Manoa también le pregunta, ¿cuál es tu nombre? La Biblia nos quiere decir algo, hermano. Nos quiere hacer un paralelismo, nos quiere desarrollar una idea y nos quiere conectar versículo tras versículo. La Biblia es una red de versículos que se entrelazan unos con otros. Eso es el Evangelio eterno, hermanos. Estudiemos la Biblia. Es maravillosa. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpliere tu palabra, te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre que es secreto? Fíjense ustedes. Y Manoa tomó un cabrito de las cabras y un presente y lo sacrificó sobre una roca a Jehová. Y el ángel hizo milagro a vista de Manoa y de su esposa. Pues aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar a vista de Manoa y de su esposa, los cuales se postraron en tierra sobre sus rostros. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su esposa. Y escuchen ahora, entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su esposa, ciertamente moriremos, porque hemos visto a Dios. El ángel de Jehová es Dios. Y además es Jehová de los ejércitos. Además es el príncipe de los ejércitos de Jehová. Y además es el arcángel. Y además es Jesús de Nazaret. Hermanos, hoy hemos visto diferentes partes, etapas, directrices, aristas del carácter de Jesús. Nos hemos acercado un poquito más a Cristo para conocer su carácter sanador, misericordioso, redentor, pero también verbo, acción. Es el ángel, el que nos trae la luz del Padre, el que nos dice la buena nueva y la reconciliación con el Padre. Él vino a darnos misericordia, pero también es justicia, juicio y verdad. Ese es nuestro Dios. Acerquémonos a Él mientras haya tiempo. Él está pronto a salir del lugar santísimo. Y si hemos pecado, abogado tenemos, y Él nos dirá, yo no te juzgo, vete y no peques más. Que el Señor Jesús sea con cada uno de nosotros, con cada uno de ustedes y con cada uno de sus familiares a los cuales ustedes representan. Que el Señor los bendiga y muchas gracias por este espacio. Maranata, Cristo viene. Amén, gloria a Dios, hermanos. Si es tan amable, llévenos con una oración. Por supuesto. Padre nuestro que está en los cielos, alabamos y santificamos tu santo nombre. En esta hora te damos gracias por el privilegio que nos has regalado de participar como iglesia y de compartir este tiempo unos con otros. Y compartir aún más preciosamente el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, que murió por nosotros. Pero no solamente murió, sino que resucitó. Y no solamente resucitó, sino que ahora ministra y aboga por nuestros pecados en el lugar santísimo. Y no solamente eso, sino que pronto viene a buscar a su pueblo que él mismo creó allá en el huerto del Edén. Qué maravilloso Dios eres tú, Padre querido. Qué maravilloso Dios es tu Hijo amado Jesús. Y qué maravilloso es tu poder, el Dios a través del Espíritu Santo, en el cual tú te manifiestas a través de a los hombres. Santo, santo, santo Dios omnipotente, digno eres de alabanza, a ti y solo a ti sea la gloria y la honra. Y pido, mi Señor, que tú perdones nuestros pecados y bendigas a cada uno de los hermanos aquí presentes y a cada uno de aquellos que con el tiempo escucharán esta predicación o esta lección o esta meditación. Lo hacemos con humildad, con amor, con reverencia y con agradecimiento a ti, Dios, porque tú te has dado a través de tu Hijo para abuenarte, para amistarte con aquellos que nos habíamos perdido por nuestros pecados. Muchas gracias, Señor. Dale santidad,
dales sanación, salvación, restauración a cada uno de mis hermanos. Dios, te queremos bendecir y alabarte y glorificarte, agradecerte y honrarte en el nombre de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Dios mío. Amén.